Vamos a pasar a la escritura, hermanos, si me hacen favor de acompañarme al libro de los Hechos. Quiero yo retomar el capítulo 15 del libro de los Hechos y al verso número 5 del capítulo 16. Hechos 15, verso 36, dice así, quiero darle lectura. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Capítulo 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Verso 4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Leemos, hermanos, hasta ahí, y quisiera que oráramos primeramente, hermanos, antes de continuar. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, por este momento en el que nos dejas y permites congregarnos en tu nombre, abrir las escrituras, también poder adorar y servir, Señor, con nuestras vidas en esta congregación en la que nos has plantado. Gracias por la comunión de la iglesia, Señor. Gracias por la visita de cada persona que hoy está aquí. También por aquellas que hoy nos ven en Facebook y que estarán de alguna manera viendo el tema más adelante. Señor, bendice a cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera yo iniciar en este día con algunas preguntas. El contexto, ustedes saben, Pablo le está diciendo a Bernabé lo siguiente: vayamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Alguien puede o se recuerda cuánto duró el primer viaje misionero? ¿Alguien se acuerda, hermanos? ¿Qué tiempo duró? 2 años. Exactamente duró. Varios dicen que fueron 2 años el que duró la primer misión, y después de que terminó la primer misión a este momento, hermanos, ¿cómo cuánto creen ustedes que ha de haber pasado? La hermana dice 3 años. ¿Cómo cuánto creen que haya pasado entre el primer viaje, después de que terminó el primer viaje? Y Pablo y Bernabé dicen: vayamos y veamos cómo está la iglesia. Se va a iniciar el segundo viaje misionero, y eso es importante para los hermanos, como lo es también para nosotros.
ha de importarnos el interés que tenían nuestros hermanos. Algunos han dicho que está entre 4 años, 5 años, más o menos, que duró entre ese final del primer viaje y el momento en el que nuestros hermanos deciden iniciar y dar esa segunda vuelta para ver cómo están nuestros hermanos. El tiempo que va a durar el segundo viaje misionero es aproximadamente de 3 años. El segundo viaje va a durar y va a tener una duración aproximada, repito, es aproximado, de 3 años. Algunos pueden decir que tal vez puede ser un poquito más, un poquito menos, está bien, pero es importante que en este momento vayamos nosotros entendiendo, vayamos viendo las razones del por qué nuestros hermanos, Pablo, Bernabé, que en nuestro último tema vimos que no se pusieron de acuerdo. Pablo y Bernabé eran hermanos, si podemos decir, cuando buscamos un compañero para hacer equipo, dices, echo mano del hermano para ir a alguna misión, ¿no? Ya más o menos creo que aquí nos conocemos, somos una pequeña iglesia que Dios ha plantado aquí y creo que ya todos nos conocemos, por lo tanto si hoy quisiéramos ir a hacer obra de evangelismo, tal vez dijeras y pensáramos, ¿con quién vas, hermano? ¿De quién echas mano tú? ¿Con quién quieres ser compañero? Yo creo que podemos decir que eran la dupla perfecta, hermanos, entre Pablo y Bernabé. Sin embargo, hermanos, esa dupla perfecta terminó en un pequeño, gran desacuerdo. Nuestros amados hermanos, hubo la necesidad, ya nos compartía nuestro hermano Javi hace 2 semanas, hubo la necesidad de separarse en este momento para continuar la obra misionera. Cada uno se fue por su lado, es lo que nos está diciendo lo que acabamos de leer. Pablo y Bernabé, después de que tuvieron este desacuerdo por el viaje, y la razón creo que es clara, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Pablo decía, pero a Pablo no le parecía bien, y nos da creo que la razón del por qué no le parecía bien. No sabemos quién tenía la razón, lo importante es que hubo un acuerdo para seguir en la obra misionera. Así que nuestros hermanos que en un momento dado, hermanos, estaban allí 2 personas importantes, de alguna manera hombres consagrados que acababan de ayudar a lograr unidad en la iglesia de Jerusalén, en el concilio. Sin embargo, no pudieron resolver en este momento estas pequeñas diferencias. Creo que era claro que Bernabé defendía a Marcos. Ciertamente no nos sorprende esto porque eran, imagínate, tío y sobrino, eso nos dice Colosenses 4:10. Eran tío y sobrino. Te leo rápidamente: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Pablo da testimonio más adelante, y que de alguna manera más adelante vemos cómo Pablo recibe a Juan Marcos, aquella persona de quien él decía, no, yo no estoy de acuerdo de que hoy nos acompañe, puede que, no sé, nos pueda abandonar nuevamente. Tal vez él no veía claro o no tenía claro que Marcos tenía cierta madurez para ir con ellos a la misión. Sin embargo, yo creo que Bernabé veía otras virtudes, veía tal vez un hombre ya maduro. Marcos había aprendido la lección y por lo tanto Bernabé estaba considerando, sí lo llevamos, sí va con nosotros. Entonces, vamos adelante. Era el sobrino de Bernabé, era claro por qué quería también llevarlo.
habían esos lazos familiares. A veces los lazos familiares son fuertes, incluso más a veces. Y Bernabé, hermanos, era el tipo de hombre que con agrado, hermanos, trataba de ayudar a otros. Recordemos que la iglesia le puso por sobrenombre, ¿alguien se acuerda cómo le puso la iglesia? Hijo de consolación, hermanos. Bernabé era conocido como el hijo de consolación. Él consolaba a los hermanos, él tenía palabras de edificación para la iglesia siempre. Así que esto nos dice Hechos capítulo 4. Hermanos, creo que era claro que entonces decía yo, Esteban quería darle una oportunidad a Marcos para poder continuar, para que les acompañara. Dice, hermanos, de esto Warren Wisby, dice lo siguiente, hermanos: Dios cambia de obreros, pero su obra sigue marchando. Ahora habían 2 equipos de misioneros en lugar de uno. Si Dios tuviera que depender de personas perfectas para realizar su obra, nunca lograría nada. Nuestras limitaciones e imperfecciones son buenas razones para que dependamos de su gracia, porque nuestra suficiencia es solo de Él. Y Warren cita a Corintios, donde dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tenemos hoy a 2 grupos, 2 equipos de misioneros trabajando en la obra del Señor. Pensar en este problema que tuvieron nuestros hermanos, podemos decir que eso probablemente como que mancharía la imagen de la iglesia, de los hermanos mismos, pero quiero decirte que ellos nunca tuvieron un desacuerdo para llevarnos a pelear como hermanos, sino más bien esas diferencias Dios las utilizó para aún tener 2 equipos, 2 grupos misioneros hoy. Así que esto, puedo decirte, se repite en la historia del cristianismo. Esto se repite en la historia del cristianismo. Me viene a la mente, por ejemplo, de Wesley y su amigo entrañable, como en el tiempo de su juventud, de universidad, ellos eran equipo, ellos tenían sus mismos altares de oración, trabajaban en el evangelismo, y más adelante uno se separa del otro por algunas diferencias doctrinales, y puedo decirte que ambos hermanos fueron grandemente utilizados en las manos de Dios. Entonces, esto se repite, quiero decirte. Veremos, hermanos, en este estudio nuevos ayudantes en la obra del Señor. Y bueno, hermanos, se inicia el primer viaje misionero, les decía yo. Se inicia el primer viaje misionero, y yo quiero aquí así como subtitularle, vemos los comisionados primero de la iglesia. Vemos los comisionados de la iglesia en el libro de aquí Hechos 15, verso número 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y Pablo, escogiendo a Silas. Esto no se da, hermanos, el salir, el ir, el comenzar algo, hermanos, no se da sin antes podemos ver algo. Vemos la selección primero de aquella persona de quien iba a, de alguna manera, echar mano Pablo para continuar la obra. En este momento, en este versículo número
40. ¿Dónde nos encontramos, hermanos? ¿En dónde estamos aquí? ¿En qué ciudad estamos? ¿Seguimos en Jerusalén o estamos en Antioquía? Estamos en Antioquía y ya entonces nuestros hermanos salieron de Jerusalén, habían comenzado ya, habían sido enviados por la iglesia, por los hermanos, por aquel concilio de Jerusalén y habían llegado entonces a esta ciudad de Antioquía, donde nuestros hermanos comenzaron trayendo las instrucciones de los ancianos. Entonces nos encontramos en Antioquía y la iglesia reunida en Antioquía, donde comenzaron el primer viaje, se inicia el segundo viaje misionero en el mismo lugar, por así decir, se inicia y aquí en este momento Pablo, el apóstol, la iglesia misma, estamos seguros de que la iglesia tuvo que haber orado para que alguien fuera el compañero del apóstol Pablo, y la escritura nos dice, y Pablo escogiendo a Silas. Pablo escogiendo a Silas. ¿Quién era Silas, hermanos, en las escrituras? Este nuevo compañero que ahora va a seguir al apóstol Pablo en toda la misión. De hecho, de aquí en adelante parece que el nombre Bernabé se pierde un poquito, se deja de mencionar y comenzamos a oír ahora el nombre de Silas. Y en algunas otras cartas oímos el nombre Silvano, que se trata de la misma persona. Hoy empezamos a oír o vamos a comenzar a escuchar el nombre Silas, el compañero de milicia de nuestro hermano y apóstol Pablo. Un hombre distinguido, puedo decirte, un hombre importante en la iglesia de Jerusalén. Esto nos dice el capítulo 15, verso 22, hermanos, que Silas era un hombre importante. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Por qué decimos que Pablo, la iglesia, pudo haber orado y tuvo que haber orado para buscar dirección? Porque creo que para esto, si bien Pablo no quiso considerar a Juan Marcos, él tuvo que haberse detenido y buscado la dirección de Dios para buscar al compañero que le iba a seguir o andar con él en esta misión. Entonces no iba a echar mano de cualquier discípulo, iba a buscar a alguien que le fuera de verdadero apoyo, de verdadera ayuda en el ministerio. Así que la escritura nos dice que este varón llamado Silas, uno de los varones principales entre los hermanos, dice en el verso número 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, aparte de que eran varones importantes, eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Era un profeta también, tenía palabra de Dios, conocía las escrituras, Silas, así que creo que estaba echando mano de un buen compañero. Estaba echando mano de un buen compañero, probablemente una versión griega del nombre del nombre Saulo, tal vez proviene esta palabra Silas. Así que entonces es el nuevo compañero. Y puedo decirte qué más o qué más fue de Silas o quién era Silas. Fue coautor de Pablo a las epístolas a los tesalonicenses.
cuando nosotros leemos las cartas de Pablo a los tesalonicenses, podemos ver el nombre de nuestro hermano Silas ahí. Y también vemos el mismo nombre y un hombre que ayudó a escribir la carta de Primera de Pedro. Silas fue un hombre que fue una bendición para la iglesia o las diferentes iglesias. Repito, fue coautor de las cartas a los tesalonicenses y también de la primera carta del apóstol Pedro. Fue una persona que Dios quiso tomar, escoger en este caso, para poder ser el ayudante. Vemos el inicio entonces y vemos cómo la iglesia también en este versículo apoya esta decisión, hermanos. Vemos cómo la iglesia apoya esta decisión. Y Pablo, escogiendo a Silas, verso 40, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Qué importante era para el apóstol salir con el apoyo de la iglesia del Señor, hermanos. Tomó en cuenta la iglesia y la iglesia los encomienda a la gracia de Dios. Tienen la bendición y apoyo de la iglesia y esto nos enseña un principio, hermanos. Lo que nos enseña es la importancia de tomar siempre a la iglesia, de tomar siempre en cuenta a la iglesia sobre cualquier asunto importante en el reino de Dios, hermanos. Hemos de tomar en cuenta a la iglesia. Usted nos verá tal vez algunos servir en diferentes ministerios acá, pero puedo decirte que casi todos buscamos el respaldo de la iglesia. Miércoles a miércoles, entre las necesidades de oración, por ejemplo, en la misión en la que estoy sirviendo, ministerio, está orar por Santa Marta, que es la localidad en la que estamos compartiendo la palabra. Necesitamos la cobertura, necesitamos el apoyo de la iglesia, hermanos. No trabajamos por nuestra propia cuenta. Tampoco somos llaneros solitarios para hacerlos sin el apoyo de otros hermanos. No podemos hacer la obra solos. Necesitamos de otros hermanos para realizar las diferentes tareas en el reino de Dios. Todo misionero, hermanos, aún debe salir con el apoyo de una iglesia local. Todo ministerio que aún tenemos aquí debe de contar con el respaldo de la iglesia. No estaremos solos en ningún momento. De hecho, sabes o sabrás que hay alguien que está orando por ti y que no estás ahí golpeando solo con el pico ahí en la tierra y dando duro y diciendo, oh, los demás hermanos no, me han abandonado, estoy solo en esto. Te sentirás apoyado cuando tú aprendes a depender, a confiar, a buscar también el apoyo de la iglesia local. Así que los hermanos contaban y tenían ese apoyo. La iglesia, la escritura nos dice acá, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, hermanos. Y la iglesia, hermanos, los encomienda a la gracia. Pensamos que la gracia tiene que ver solo con la salvación, pero hermanos, no solo tiene que ver con la salvación, sino toda la bondad que recibimos de parte de Él, hermanos. De tal manera que esa gracia me capacita para toda buena obra. Necesitamos también, hermanos, que la iglesia nos encomiende a la gracia de Dios. Es decir, necesitamos que la iglesia ore por nosotros para que esa gracia de Dios nos capacite, nos ayude para realizar la tarea que Dios nos ha encomendado. Necesitamos de la gracia de Dios. ¿Has leído tú 1 Corintios capítulo 15, verso 10? Pablo decía, por la gracia de Dios,
soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No es lo que yo quiero hacer, es lo que el Señor quiere que yo haga. Necesitamos de la gracia de Dios. Más adelante, el siguiente versículo, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vemos la confirmación de las iglesias en este pasaje. Pablo no solo, hermanos, fundó iglesias y ahí dejó las cosas o las abandonó. Podemos ver un sincero deseo de ver qué está pasando en medio de la iglesia. Verso número 36 del capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Si alguien busca así, si me hace favor de buscar pronto en la Nueva Traducción Viviente cómo dice este versículo, verán qué importancia aún le da la Nueva Traducción. La Reina Valera me encanta también, pero es una versión como más interpretativa. Pablo le dice: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? ¿No? No importa, lo dejamos así. Lo dejamos así, no importa. Vemos la importancia o la necesidad que Pablo veía de poder ir y confirmar a las iglesias. Veía la necesidad de ir y seguir discipulando a las iglesias. Así que vio que, hermanos, esas iglesias fueran alimentadas, número uno. Vio que esas iglesias fueran confirmadas. Vio que esas iglesias fueran animadas. Pablo vio que esas iglesias fueran discipuladas, que estuviesen siendo discipuladas, confirmadas, alentadas, que estuviesen siendo alimentadas. Pablo quería que esas iglesias crecieran, que maduraran. Y creo que el deseo de Dios, del Espíritu Santo, es que tú y yo seamos confirmados, que seamos discipulados, que seamos animados, que seamos exhortados. Es también la necesidad que tenemos nosotros, así que es una de esas partes a veces complicadas en la que se requiere dedicar tiempo. Pablo le dedicó ese tiempo. Plantar también, plantar una iglesia puede ser difícil, es difícil, pero alimentar a esa iglesia que una vez se ha fundado, se ha establecido, requiere de dedicación, requiere de tiempo, requiere de discipulado. Para que esa iglesia pueda crecer, establecerse, se requiere de que se esté animando a estos hermanos. Pablo quería hacer esto. No en todas aquellas en las que la palabra había llegado. Así que es una parte a veces también difícil, no solo de parte de, en este caso, el liderazgo. Es un poco difícil de parte de aquel que recibe discipulado. Es un poco difícil más cuando la ciudad es grande. Qué difícil es poder reunirla. Qué difícil es a veces poder juntarla en un punto. Quisiera que todos los días fueran domingos para tener ese tiempo y no haya ningún obstáculo, el trabajo no nos impidiera poder estar aquí reunidos siendo discipulados. Pero puedo decirte también que la distancia no es un obstáculo tanto para discipular como para ser discipulados. La distancia no es un obstáculo. No es un obstáculo, no lo fue para el apóstol. Hermanos,
tú y yo como iglesia necesitamos ser discipulados. Necesitamos ser confirmados, necesitamos ser animados, necesitamos ser discipulados. No podemos seguir toda la vida siendo unos niños inmaduros. No podemos seguir siendo nosotros unos bebés espirituales. Tenemos que pasar de la niñez a la juventud. Y tenemos que pasar de la juventud a la madurez también, puedo decirte. Tenemos que ir viendo nuestro crecimiento. Y si tú te has conformado en tu crecimiento, yo creo que hay un problema en tu corazón. No es el deseo de Dios que tú llegues solo a una cierta estatura, a un cierto nivel. Necesitamos estar buscando. Debemos cuidar, hermanos, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Por ejemplo, creo que esta parte Dios ha estado trabajando en esta iglesia local, el área del discipulado. La parte en la que tú y yo crezcamos. Dios está trabajando en esa parte. Yo te pido en el amor del Señor, te animo, hermano y hermana, que busques discipulado. Si no me entiendes esto, no tenemos un bebé hoy acá, ¿verdad? Pero si tuviéramos un bebé de 2 meses, te daré una clase de qué es buscar discipulado, cómo busca el alimento. O si tenemos, perdón. Nos enseñaría cómo buscan ellos, cómo buscan alimento de manera continua, constante, permanente. Así hemos de buscar, hermanos, el alimento espiritual para nuestras almas. Y debemos de cuidar, hermanos, lo que yo decía, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Debemos de cuidar, hermanos, de que nuestros hermanos más jóvenes, más pequeños, estén siendo alimentados también. Eso tenemos que cuidar todos nosotros como iglesia, de que cada uno de los hermanos sean alimentados con la palabra de Dios. El apóstol Pablo veía esa necesidad, quería alimentar a los hermanos y quería por eso ir y confirmar a las diferentes iglesias. Vamos a pasar al capítulo 16. Después dice, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vemos a otro nuevo compañero de misión del apóstol Pablo. Cuando nuestro Señor Jesucristo llama a los 12 allá en el libro de Marcos y en los evangelios, pero cuando llama a los 12 para enviarlos, los envía de 2 en 2. Y pareciera que esto lo aprendieron los hermanos. Lo aprendieron porque, por ejemplo, el compañero principal del apóstol Pablo era Bernabé hasta el primer viaje, pero de aquí en adelante el apóstol no echa mano de uno, o sea, para hacer 2, ni de 3. En algunos momentos el apóstol Pablo era acompañado por más de 3 personas para las misiones. Fue acompañado por otros hermanos. Más adelante tú leerás y te darás cuenta en este capítulo 16 que venía otro más, aparte de Silas, aparte de Timoteo. Se ve que se añade también Lucas, el médico, el que escribe el libro de los Hechos. Ya no habla así como que fueron, hicieron, sino hicimos, fuimos. Él se añade a la misión, a ser parte de este equipo misionero. Y esto es importante, hermanos. Cuando nosotros vamos leyendo y viendo, explorando estos textos, nos damos cuenta de varias cosas importantes. Cuando Pablo llega a Listra, yo creo que lo primero que le viene a la mente
y a esta región es la última vez que estuvo ahí. Tú sabes cómo fue tratado, ¿verdad? Pablo es apedreado. Creo que se acuerda perfectamente, está en su mente aquel día en el que habla a las personas, donde la gente se enoja y le es apedreado. La escritura dice que creían que estaba muerto. Fue arrastrado y sacado. Sin embargo, vemos por otro lado a un Pablo que se levanta, se limpia y entra a la ciudad para estar con los hermanos. Aquí mismo en Listra. Esto es importante porque yo creo que estos hermanos que vieron a Pablo ser golpeado y apedreado, entre estos hermanos estaba este joven, de quien la escritura nos da testimonio, me refiero a Timoteo. Lucas dice un discípulo llamado Timoteo. Y mira cómo la escritura entonces dice un discípulo. Un discípulo es un seguidor de alguien. Un discípulo es aquel que ha sido llamado por alguien también. Y en este caso, Timoteo había sido llamado por Cristo para que lo siguiera. Se cree que él recibió al Señor, él creyó en el Señor Jesucristo, él fue creyente desde el primer viaje. Y para entonces decíamos, han pasado tal vez 4 años. Si de eso le añadimos un poco más en el que Pablo había pasado, por ahí probablemente unos 6 años. Cuando él vuelve, el apóstol Pablo llega a Listra, en este momento llega a Derbe y a Listra, probablemente algunos han dicho, varios por lo menos han dicho, o por lo menos yo veía a 3 comentaristas. Timoteo tal vez tiene entre 17 y 18 años. Repito, que algunos dicen, comentaristas dicen que probablemente Timoteo tenía entre 17 y 18 años. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué quiero decirte con esto? Que la verdad es que no hay una edad para decir solamente tú puedes servir a Dios en cierto lugar. No hay una edad, sino Dios ve el corazón y ve la madurez que hay en la vida de cada creyente. Un discípulo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Cierto discípulo llamado Timoteo. Y quiero decirte que en este capítulo 16 del libro de los Hechos es la primera vez en el que oímos el nombre Timoteo. Es la primera vez. Sin embargo, la iglesia era conocido de la iglesia. Era conocido de la iglesia, por lo menos de Derbe y de Listra. Y ellos eran los que daban testimonio acerca de este hermano. Imagínate que hoy llegase un misionero a la iglesia bíblica de Puebla, Sublime Gracia, y dijera: hermano, ¿tienes por ahí algún ayudante que pueda echar mano? De preferencia que sea joven. ¿Me recomiendas a alguno? Oh, nos vamos a meter en problemas cuando no vemos que algunos no maduran. Algunos de nosotros no maduramos, y me incluyo dentro de ese grupo. Llega a Derbe, Pablo, y a Listra, y hermanos, hay un discípulo ahí. La iglesia de Derbe, la iglesia de Listra, dan buen testimonio de este joven. Dan buenas referencias. Pero imagínate que llega el misionero aquel y dice: ¿qué me dices de fulanito? Híjole, hermano, a veces ni viene a la iglesia. ¿Qué le puedo decir al misionero? Híjole, hermano, es que siempre está quejándose. ¿Qué me dices de fulanita? ¿Qué voy a decirle al misionero?
Es una suposición. Es una suposición, hermanos. Yo sé, hermanos, que el crecimiento tiene que haber una responsabilidad. Decía yo hace un momento, de parte del liderazgo y de parte mía como discípulo. Pero algo veo, yo decía, hermanos, Dios ha comenzado a trabajar en esa parte. Y creo que de parte del liderazgo ha habido un deseo de que cada hermano crezca en la fe de nuestro Señor Jesucristo, de que cada discípulo pueda crecer a la par de los demás hermanos, que ninguno quede fuera, que todos podamos ser discipulados, afirmados por nuestro Señor, hermanos, afirmados por nuestro Señor. Y esto es interesante porque déjame hablarte un poquito de lo que sigue diciendo. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. De padre griego. Hijo de una mujer judía, número 1, creyente. Aquí yo veo dos cosas, hermanos. Yo estoy viendo dos cosas. Estoy percibiendo dos cosas. Número 1, yo aquí veo al Dios de las segundas oportunidades. Veo a una mujer judía en el que yo no dudo que en algún momento se unió en yugo desigual. Que se unió en yugo desigual. Estaba casado con un griego. ¿Y por qué digo en yugo desigual? Porque más adelante también veo que Timoteo es circuncidado. Si el padre de Timoteo fuera un prosélito, hubiera él circuncidado a Timoteo. Pero Timoteo no estaba circuncidado. Lo que más bien me orilla a pensar, y perdón si esto puede perturbar a alguien, lo que me orilla a pensar es que el padre de Timoteo no era creyente. Y que en algún momento dado se casó con una persona con quien no debía casarse, porque la escritura dice en el Antiguo Testamento, esto yo creo que lo sabía la madre de Timoteo, que no te cases con los gentiles, etcétera. En la instrucción que les había dado Dios en el libro de Deuteronomio, de no mezclarse con ellos. Sin embargo, aquí vemos otra cosa también, hermanos. Vemos al Dios de misericordia cuando nos dice la escritura de una mujer judía creyente. Vemos a una mujer que ahora viene a los pies del Señor. Vemos a una mujer, hermanos, hermanas, mujeres, hermanas, madres. Vemos la influencia poderosa que puede tener una madre en la crianza de sus hijos. Vemos la influencia poderosa de una mujer instruyendo, capacitando, enseñando los principios bíblicos de nuestro Señor y Salvador a sus hijos. Vemos a una mujer instruyendo a su hijo. Si yo digo que es muy probable que Timoteo tenía 17 años, o sea, que probablemente se convirtió él a los 11 años, 10 años o 12 años, estamos hablando de un trabajo que una mujer había hecho en su hogar, de instruir a sus hijos. Las repetirás, como dice Deuteronomio. Y estas cosas que yo te digo, que te enseño, que te hablo, las escribirás y las enseñarás, etcétera, a tus hijos, cuando estés en el campo, en el camino, cuando salgas de casa, etcétera. Creo que esta mujer estaba haciendo esto, había hecho esto.
Y cuando la palabra llega a la familia, no solo se convierte la abuela, se convierte la madre y se convierte este joven Timoteo. Vemos a ese Dios de las segundas oportunidades, de esta mujer judía, de esta mujer creyente. Hermanos, cuando nosotros nos preguntamos quién era Timoteo, ¿qué nos dice la escritura de Timoteo? Bueno, hermanos, Timoteo, te decía yo, su padre era gentil. Vemos a una mujer abrazando la fe de nuestro Señor Jesucristo, una madre creyente, una abuela creyente. Más adelante lo vemos también en Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Pero hermanos, también vemos a una mujer o vemos a un joven de buen testimonio. Vemos a un joven de buen testimonio. Veo a un hombre sabio con dirección de Dios, buscando a los compañeros que habían de ir con él a las misiones. Y echa mano de Timoteo, lo que también me lleva, hermanos, a ver, a entender algo aquí, hermanos. ¿Cómo Pablo echa mano de un joven para, en este caso, encaminarlo, para prepararlo, para conducirlo? Cuando Pablo se refiere a Timoteo, le dice que él tenía una fe no fingida. Es decir, Pablo, cuando se refiere a Timoteo, él hablaba de un joven con una fe genuina, una fe que había sido transmitido desde su hogar. Es decir, que había una familia donde él veía esta fe en nuestro Señor Jesucristo y él se estaba refiriendo, el apóstol, a su abuela y a su madre. A su abuela y a su madre. Y se refiere muy bien entonces de él. Se refiere muy bien acerca de Timoteo, decía yo. Vemos a un discípulo, Timoteo, hermanos, en las Escrituras, amante de las Escrituras. Vemos a un Timoteo que amaba las Escrituras, porque en la primera carta, en el capítulo 4, verso 13, nos dice de la siguiente manera: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo también le dice: nadie tenga en poco tu juventud. Vemos de hecho a un hombre que dirigía, vemos a un hombre diligente, vemos a un hombre fiel. Si pudiéramos numerar esas virtudes que tenía, podemos enumerar varias. Repito, un hombre que dirige, un hombre diligente, un hombre fiel, un hombre amante de las Escrituras. Yo decía el martes pasado que creo que no le veía algunas cosas negativas, pero tenía dos cosas negativas. Una era enfermizo. Y el pastor le dice: por causa de tus muchas enfermedades, usa un poco de vino, de tus malestares. Le da una recomendación, Pablo, una recomendación de pastor a pastor. Y en algún momento dado pareciera que él era un poco tímido. Le dice: aviva el fuego de Dios, de Dios que hay en ti. Aviva el fuego. Avívalo. Pareciera que era un poco tímido él para hablar, tal vez, como varios de los que estamos aquí. Pero vemos varias cualidades, decíamos. Él dirigía, él
amaba la palabra, él era un hombre fiel, él era un hombre diligente, era un hombre que le gustaba enseñar a los demás, hablando de Timoteo. Y cuando nosotros vemos, hermanos, a Timoteo, algunos comentaristas dicen que era como una réplica del apóstol Pablo. Timoteo era como una réplica exacta del apóstol Pablo, hermanos. Cuando nosotros nos juntamos con alguien, su influencia es muy poderosa. Júntate con alguien que dice malas palabras y dice sus malas palabras también. No faltará la ocasión, de hecho, si trabajas con personas que no conocen a Dios y no tienen temor del Señor, y algunos dicen malas palabras, etcétera, casi están en la punta de tu lengua. No las dices, pero están así por salir, por inercia, por no sé qué, pero la influencia de la gente es muy fuerte. Casi no, a veces no aplica viceversa. Pero hermanos, la influencia del apóstol en Timoteo fue grande. Fue el compañero fiel y puedo decirte, fue el compañero favorito del que se menciona o Pablo menciona en sus cartas. Pareciera como que era uno de los favoritos, si no es que el más favorito del apóstol Pablo, hablando de Timoteo. O sea, llegó a ser tanto para Pablo, mi hijo amado, él decía, mi hijo en la fe. Había un aprecio tal del apóstol hacia este joven, muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Por otro lado, vemos, hermanos, la formación de líderes jóvenes para el ministerio, decía yo. Este principio lo estamos viendo acá. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó. Quiso Pablo que éste fuese con él, es decir, lo tomó para que fuera y lo siguiera en el ministerio. Es decir, creo que no se arrepintió en la decisión que él tomó. No es que estuviese mal este Marcos. No es que estuviese mal Juan Marcos de decir, no lo llevo. Pero creo que no se equivocó en tomar aún a Timoteo y a Silas para que fueran sus compañeros. No se equivocó, hermanos. Entonces, vemos cómo este otro principio aquí aplicado que aprendemos también del apóstol tomando a jóvenes para prepararlos para el ministerio. En lo personal estoy a favor de que jóvenes se puedan levantar para servir a la obra de Dios. Y adultos también, claro que sí. Estoy a favor de que hermanos nos levantemos y sirvamos a Dios, de que glorifiquemos su nombre en los diferentes ministerios que la iglesia local tiene. Dios ha dado dones, ha dado talentos a la iglesia y en especial a los varones. Ahí es donde tus talentos, donde tus dones se van a poner al servicio, número uno, de la iglesia y de Dios. O de Dios y de la iglesia. Es ahí donde tus dones van a servir para glorificar el nombre de Dios. Hermanos, desde casa, ¿vas a glorificar a Dios? Yo creo que sí. Pero en esos diferentes ministerios de la iglesia local, tus dones van a bendecir mucho a la iglesia y a otras personas. Dios no se equivoca en las cosas que Él hace. El Señor ha llamado al liderazgo para equipar.
Dios ha llamado al liderazgo para equipar y en ese sentido, repito, Dios está trabajando en esa parte. Ha comenzado a equiparnos. Dios ha comenzado a discipularnos. Dios está discipulándonos. No podemos, hermanos, esperar a que falten hermanos, varones, para servir. Hemos de continuar, hemos de seguir orando. Como yo sé que nuestras hermanas han orado y la iglesia ha orado para que Dios levante a más varones para la obra del ministerio. Hemos de seguir, hermanos, insistiéndole a Dios, envía más obreros a tu mies. Hemos de seguir rogando esto porque la necesidad es mucha, que Dios siga levantando a más obreros a su mies. Qué bueno que Dios ha estado aún poniendo el interés, el deseo, despertando nuestros corazones, nuestros espíritus, aún para madurar de manera doctrinal. Gracias a Dios que el Señor pone ese despertar en nosotros. Qué bueno que haya espíritus que quieran aún prepararse, hermanos que quieran prepararse también. Y me refiero aún desde el área ABC, teológico. Desde el área teológica. Qué bueno que Dios también ponga ese interés, ese deseo. Cuando Dios llama a los 12 hermanos, cuando Dios llama en Marcos 3, verso 14, Dios los manda de dos en dos para que fueran y predicaran la palabra. Pablo aquí está llamando no solo a 2, está llamando a 3 y más adelante se irán añadiendo otros a este grupo de misioneros. El siguiente paso que hizo el apóstol fue circuncidarlo, hermanos. Esta acción que el apóstol está tomando, hermanos, no tiene que ver con temas de salvación. La batalla en Jerusalén era sobre la verdad del evangelio, recordemos, no la calificación de un hombre para servir. La preocupación de Pablo en cuanto a Timoteo no era, hermano, su salvación, sino ser idóneo para poder servir. Habían judíos alrededor y estos judíos tarde o temprano sabrían que Timoteo era un judío también. Y si él no estaba circuncidado, iba a traer tropiezo a la iglesia. Por lo tanto, veo sabiduría de parte del apóstol Pablo para decir, vamos a circuncidar a Timoteo. No así lo hizo con Tito, por ejemplo, allá en el libro de Gálatas. No así con Tito fue muy diferente. Sin embargo, vemos, repito, cómo Pablo fue sabio, prudente para tomar esta acción en la vida de Timoteo. Y hermanos, Timoteo llegó a ser de gran utilidad a la iglesia. Fue de gran utilidad que el apóstol Pablo enviaba a veces a menudo a Timoteo como embajador especial en lugares, por ejemplo, problemáticos, tales como los Corintios, por ejemplo. Fue enviado a arreglar algunos problemas en la iglesia. Y él llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso, hermanos. Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo llegó entonces a ser de gran bendición para la iglesia. Como yo sé que Dios quiere levantar a hermanos para que sean de gran bendición para la iglesia acá en Puebla y otros lugares, hermanos, que Dios quiera levantar. Necesitamos a más jóvenes como Timoteo. Y aunque no seamos como Timoteo, no tengamos la edad, pero que nos levantemos en el nombre del Señor, con su gracia, con su ayuda y con su espíritu, hermanos. En el versículo número 4,
Dice que y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Qué importancia es que las iglesias sean instruidas? Esto, hermanos, que los hermanos hicieron es traer las ordenanzas que los hermanos en el concilio habían quedado y las iban pasando de iglesia en iglesia, las iban compartiendo para que las iglesias vivieran de tal manera, para que las diferentes iglesias vivieran y se rigieran de tal forma como Dios quiere. Así que esto, hermanos, trajo confirmación en las iglesias. Estaban viendo a un hermano que venía de la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, como Silas. Venía un hombre con ellos, Timoteo, de quien no se recomendaba a sí mismo, porque no es cierto que a veces nosotros decimos, yo hice, yo hago, yo llevé, yo traje. A veces como que queremos presentarnos a nosotros mismos o como que queremos alabarnos a nosotros mismos y no somos como la escritura dice, hermanos, alábete el extraño y no tu propia boca, ¿verdad? A veces somos, a veces un poco, queremos como que llamar la atención acerca de nosotros mismos. Hermanos, Timoteo, de Timoteo no fue así. Fue la iglesia quien hablaba bien de este joven. Así que cuando hay palabra, cuando hay instrucción, cuando hay hermanos sirviendo en la iglesia, hermanos, cuando hay palabra, cuando hay instrucción, cuando hay enseñanza, cuando hay discipulado, hermanos, hay confirmación en la iglesia. Hay confirmación en la iglesia. Cuando hay discipulado, hermanos, entiendo que el discípulo está pareciéndose más a su Señor, a su Salvador. Su carácter, su vida, está siendo educado, está siendo instruido. Hermanos, ese hermano va a ser de bendición en donde lo pongas, en donde lo pongas, en donde sirva, ahí va a ser de gran utilidad para los hermanos y la iglesia, para la gente misma que le oiga, a donde sirve. Va a haber confirmación y hermanos, dice también, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Al hacer esta acción de visitar, de venir y enseñar a la iglesia, hay confirmación en la fe. ¿Y qué más hay? Aumentaban en número cada día. Aumentaban en número cada día. Aumentaban. La iglesia crecía y se fortalecía. Dios nos ha estado fortaleciendo y confirmando también. Aunque es una iglesia pequeña, esta iglesia, puedo ver que Dios está llevándonos a crecer en ambos sentidos. Dios ha añadido a uno, a dos personas a la iglesia y qué bueno, damos gracias a Dios. Pero también vemos cómo hermanos están creciendo en la fe. De hace 3 años para acá, de hace 2 años, de hecho de hace 1 año para acá, he visto a varios hermanos acá presentes, hermanas, cómo han estado creciendo y madurando en el Señor. Y eso debe de traer alegría. Eso nos trae alegría, nos trae contentamiento. Eso nos trae satisfacción, porque sabemos que eso va a traer más fruto más adelante. Eso va a traer más fruto en un futuro, tal vez cercano, a corto plazo. Va a haber fruto en su momento, hermanos. Sigamos siendo fieles a la palabra de Dios. Hermanos, si no estás buscando discipulado, si no estás siendo discipulado, yo te animo en el Señor a que busques ser discipulado. Si solo te conformas con venir de vez en cuando, hermano, te animo, hermano. Busca ser alimentado de manera más continua. Quisiera que termináramos ahí, hermanos, haciendo una oración.
dando gracias al Señor por esta palabra. Padre bendito, deseamos que tu palabra no vuelva vacía, que no vuelva a ti vacía, sin antes haber hecho lo que tú quieres. Que animes a mis hermanos, que animes a la iglesia, que animes a cada persona, Señor, que está aquí presente, a andar en tus caminos, Señor, a buscar exponerse a tu palabra, Señor. Como iglesia, Señor, ayúdanos y llévanos a madurar también, Señor. Como iglesia, Señor, inquieta nuestros corazones, nuestros espíritus, y que podamos también oír tu voz, Señor, como le escuchó Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Que podamos cada uno de nosotros como iglesia avivar ese fuego del don que hay en nosotros, Señor. De manera que solo busquemos glorificar tu bendito nombre, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.